La casa tenía un alma propia, o al menos así era como yo la veía. Cada pared parecía susurrar historias. Cada habitación guardaba un pedazo del amor incondicional que mis padres derramaron allí. Era una casa sencilla, pero llena de vida. Los muebles antiguos, las ventanas de madera que chirriaban con el viento, el jardín con las flores que mi madre cuidaba como si fueran sus hijas. Todo en ella parecía abrazarme, incluso en los días en que la nostalgia pesaba como un ancla en el pecho. Mis padres se fueron demasiado pronto, de manera repentina y cruel. Un accidente de coche, dijeron. Fue instantáneo, aseguraron, como si eso aliviara el dolor. Pero nada podría preparar a alguien para la sensación de una pérdida tan brutal. De repente, era la única heredera de todo lo que ellos habían construido. La casa, un poco de dinero en el banco y un vacío imposible de llenar. Durante semanas deambulé por la casa como una sombra. Pasaba los dedos por las fotos enmarcadas, me sentaba en el sillón donde mi padre leía sus libros, me acostaba en la cama que aún parecía tener el perfume de mi madre. Esa casa era todo lo que quedaba de una vida que ahora parecía un sueño distante. Fue en ese periodo que apareció mi tía Mariana. Recuerdo el día como si fuera ayer. Entró por la puerta con una expresión que mezclaba desesperación y súplica, las manos apretadas contra el pecho como si estuviera cargando un peso insoportable. Mariana siempre había tenido un aire dramático, pero en ese momento parecía genuina. «Elena», comenzó, con los ojos llenos de lágrimas, «ya no sé qué hacer. Mi casa se está cayendo a pedazos. Cada vez que llueve, se inunda todo. Las niñas, ellas no merecen esto». Mis primas, Sofía y Camila, estaban justo detrás de ella, con rostros que combinaban vergüenza y esperanza. Ambas tenían 20 años y todavía estaban tratando de encontrar su camino en la vida. No era ciega a sus dificultades. Sabía que Mariana siempre había luchado para mantener a sus hijas desde que su esposo las abandonó años atrás. Era una situación complicada, pero ¿qué podía hacer yo? «Claro que pueden quedarse aquí», dije, casi sin pensarlo. Mi mente se inundó con imágenes de mis padres. Ellos siempre me enseñaron que la familia venía primero, que ayudar a quienes amamos era una forma de honrar nuestros valores. La idea de rechazar a Mariana parecía un insulto a su memoria. Fue así como se mudaron a la casa de mis padres, y yo alquilé un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. Quería darles el espacio que necesitaban, mientras intentaba reconstruir mi propia vida en medio del duelo. Aún así, no me pareció suficiente dejarlas en la casa. Envié $5,000 al mes para cubrir gastos y asegurarme de que no tuvieran más preocupaciones financieras. Al principio, todo parecía estar bien. Cuando las visitaba, Sofía y Camila me recibían con sonrisas cordiales, y Mariana siempre decía algo como: «Nos estás salvando, Elena, no sé qué haríamos sin ti». Pero con el tiempo, algo cambió. Las palabras de gratitud comenzaron a desaparecer, reemplazadas por comentarios vagos y miradas frías. Cuando pasaba por la sala, a veces sorprendía a Mariana y a las niñas cuchicheando, interrumpiendo la conversación en cuanto me veían. Al principio no le di mucha importancia. Solo se están ajustando a sus vidas, pensé. Pero había algo en el aire, algo que no podía nombrar. La casa, que antes parecía un refugio, comenzó a incomodarme. No era solo el silencio pesado cuando entraba, ni las miradas de reojo de mis primas, sino la sensación de que, de alguna manera, yo era una intrusa en mi propia herencia. Hasta ese momento, nunca se me pasó por la cabeza que mi generosidad pudiera ser explotada. Solo estaba intentando hacer lo correcto, mantener vivo el legado de mis padres, ayudar a quienes lo necesitaban. Pero, mirando hacia atrás, ahora veo que ya se estaban sembrando las semillas de algo mucho más oscuro. Aún así, seguía adelante, convencida de que todo estaría bien. No podía estar más equivocada. La tarde estaba calurosa y sofocante. El aire parecía denso, como si anticipara algo que estaba a punto de suceder. Estaba en la casa de mis padres, ahora ocupada por mi tía y mis primas, para la visita de rutina que hacía cada 2 semanas.
No había nada diferente en ese día, al menos no a primera vista. Mariana estaba en la cocina, revolviendo una olla con algo que desprendía un fuerte olor a ajo. Sofía y Camila estaban tiradas en el sofá, como siempre, mirando el móvil y riendo de algo que no me incluía. «Elena, tenemos que hablar», dijo Mariana, girándose hacia mí con ese tono que siempre precedía una petición. Asentí con la cabeza y la seguí hasta el comedor, donde ya estaba sentada con una expresión que intentaba ser seria. «Tú sabes que hemos pasado por muchas dificultades», comenzó, entrelazando los dedos como si preparara un discurso ensayado. «Ya te he agradecido muchas veces por lo que has hecho por nosotras, pero la verdad es que esto no es suficiente. Necesitamos algo más, sustancial». Mi frente se frunció automáticamente. No era la primera vez que pedía algo además del dinero que ya enviaba cada mes, pero había algo en su tono esta vez que me puso alerta. «¿Qué quieres decir exactamente con sustancial?», pregunté, intentando ocultar mi incomodidad. Mariana respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar algo muy importante. «Necesito $100,000», dijo, directa, como si me estuviera pidiendo una taza de azúcar. Me quedé helada. No supe si reír o indignarme. ¿$100,000? Mi voz sonó más alta de lo que pretendía, y noté a Sofía y Camila espiando detrás de la puerta del salón. «Sí», respondió Mariana, como si fuera obvio. «Es lo mínimo que puedes hacer por nosotras después de todo lo que hemos pasado. Yo crié a estas niñas sola, Elena. Tú tienes dinero, vives bien, siempre estás cómoda. No es como si esto fuera a hacerte falta». Me quedé paralizada por un momento, intentando procesar la audacia de aquello. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Mariana, ya las ayudo todos los meses. $5,000 no es poco. Tienen un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa. No entiendo por qué necesitas tanto dinero de repente». Ella soltó un suspiro exasperado, como si yo estuviera siendo irracional. «No entiendes porque nunca has tenido que luchar como yo. No es solo para mí, es para las niñas, para que tengan un futuro mejor». «Un futuro mejor no se compra con dinero fácil, Mariana», repliqué, levantándome de la silla. «No puedo, no voy a darte $100,000. Esto es un absurdo». Fue como si una máscara se le hubiera caído del rostro. Mariana se levantó abruptamente, con los ojos chispeando de ira. «¿Te crees mejor que nosotras, verdad? ¿Solo porque heredaste el dinero de tus padres? Tú nunca has trabajado de verdad en la vida, Elena. Nunca sabes lo que es sacrificar nada. ¿Y aún así tienes el descaro de negarnos esto?». Esas palabras me golpearon como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, ella agarró el vaso de vidrio que estaba sobre la mesa y lo lanzó hacia mí. Todo sucedió demasiado rápido. El vaso voló en un arco descontrolado, y por instinto giré el rostro. El impacto me golpeó de lado, y el vidrio se hizo añicos, esparciendo pedazos a mi alrededor. Sentí un ardor en el lateral del rostro y llevé la mano allí, comprobando si estaba herida. Por suerte, no había sangre, pero los fragmentos de vidrio brillaban en el suelo como pequeños restos de una ira que no entendía del todo. Mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder, escuché algo que me dejó aún más atónita. Risas. Sofía y Camila se estaban riendo. No era nerviosismo ni alivio. Era pura crueldad, como si encontraran diversión en la escena. «Tú nunca vas a ser nadie, Elena», soltó Mariana, todavía temblando de rabia. «Tus padres deben de estar revolcándose en su tumba, avergonzados de ti». Tragué saliva. No pude decir nada. No era el vaso, ni las risas, ni las palabras. Era el peso aplastante de darme cuenta de que esas personas, por quienes hice tanto, nunca me respetaron. No fui más que una cartera ambulante para ellas, una herramienta para usar y desechar. Sin decir una palabra más, me giré y salí de la casa. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué a la calle, el calor sofocante parecía aún más opresivo. No miré atrás. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, igual que el vidrio que seguía esparcido en el suelo.
Y aunque no sabía exactamente qué haría después, una cosa era segura: esto no quedaría así. Salí de esa casa como una fugitiva, aunque era yo quien escapaba de un crimen que no cometí. El calor del día parecía más intenso y el sonido de mis pasos en la acera resonaba en mi cabeza como un martillo, acompañando el torbellino de pensamientos que explotaba dentro de mí. Mi rostro aún ardía, no por el impacto del vaso, sino por las palabras de Mariana. Nunca imaginé que algo pudiera doler más que el vidrio roto, pero su crueldad lo logró. Me senté en un banco de un parque cercano. Los árboles altos proyectaban sombras sobre el césped, pero nada parecía suficiente para aliviar la sensación de ahogo que me dominaba. Mi mente revisó cada detalle de la escena: el grito de Mariana, el vaso volando, las risas de mis primas, esas palabras cargadas de odio. «Tú nunca vas a ser nadie». No salían de mi cabeza. Cada repetición era como un golpe, alcanzando el corazón de algo que creía indestructible: mi dignidad. Pasé los dedos por mi rostro, sintiendo el calor donde el vaso me había golpeado. Era como si el ardor externo reflejara la herida invisible que ahora latía dentro de mí. Intenté racionalizar. Tal vez Mariana solo estaba bajo presión. Tal vez las niñas no entendían la gravedad de lo que había sucedido. Pero la verdad, tan clara como el cielo sobre mí, era que no me veían como una persona. Era un recurso, un medio para un fin. Mi esfuerzo por ayudarlas, mi dinero, mi bondad, nada de eso importaba. Llegué a casa al anochecer. La pequeña sala fue un alivio después del ambiente pesado de la casa de mis padres. Encendí las luces y me senté en el sofá, mirando al vacío. Por primera vez en meses sentí rabia. No era solo tristeza o decepción, sino una rabia silenciosa, ardiendo en mi pecho. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, pregunté en voz alta, como si el silencio a mi alrededor tuviera la respuesta. Las ayudé, las acogí, las mantuve. Les di más de lo que debía, más de lo que era justo, y todo lo que recibí a cambio fue desprecio. Me quedé allí durante horas, dándole vueltas a todo. El reloj marcaba casi la medianoche cuando el cansancio finalmente me venció. Fui al cuarto y me acosté, pero el sueño no llegó. En la oscuridad, el eco de las palabras de Mariana seguía martillando en mi mente. Tus padres deben de estar avergonzados de ti. Eso era lo peor de todo, porque en el fondo temía que tuviera razón. Siempre intenté honrar el legado de mis padres, pero esa noche me pregunté si había fallado. ¿Había sido un error permitir que Mariana y las niñas se quedaran en la casa? ¿Era mi bondad, lo que siempre creí una virtud, en realidad una debilidad? Los pensamientos no me dejaron en paz hasta que una idea comenzó a formarse. No era clara, ni completa, pero tenía raíces en la rabia que ahora se mezclaba con algo nuevo: determinación. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo con respecto al presente. Poco a poco, las piezas del plan empezaron a encajar. No sabía exactamente cómo, pero algo dentro de mí había cambiado. La chica que lloraba sola en su cuarto, tratando de entender el motivo de tanto odio, dio paso a una mujer que no permitiría ser tratada de esa manera nunca más. El sol empezaba a salir cuando tomé mi decisión. Las palabras de Mariana seguían resonando, pero esta vez no como un golpe, sino como un recordatorio. Necesitaba actuar. Me levanté de la cama, lavé mi cara y me miré en el espejo. Mi reflejo parecía diferente, más firme, más decidido. No sería fácil, pero sabía que era necesario. Mariana y las niñas aprenderían que cada acción tiene sus consecuencias. Y yo empezaría a construir esas consecuencias ahora. Pasaron 2 días desde el incidente, pero parecía que toda una vida se había condensado en ese intervalo. Pasé esas horas moviéndome como una máquina, alimentada por la mezcla de rabia y claridad que solo la traición puede traer. Ya no había lágrimas ni titubeos. Sabía lo que tenía que hacer, y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control.
Cuando estacioné frente a la casa que alguna vez fue de mis padres, mi corazón dio un pequeño salto. La fachada se veía diferente. Ya no era el hogar acogedor que guardaba mis mejores recuerdos, sino un escenario de traiciones. Respiré hondo y tomé los documentos del asiento del copiloto. Mi abogado, Ricardo, estaba a mi lado, ajustándose la corbata y lanzándome una mirada de aprobación silenciosa. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y Mariana apareció. Estaba sin maquillaje, con el cabello desarreglado y una expresión confusa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz sonando más irritada que sorprendida. Detrás de ella, mis primas aparecieron, curiosas. Sofía tenía una taza de café en la mano, mientras Camila mascaba un chicle con aire de aburrimiento. Ninguna parecía mínimamente preocupada por lo sucedido 2 días atrás. «Necesitamos hablar», anuncié, manteniendo la voz firme. Entré sin esperar invitación, sintiendo las miradas de todas seguirme. Ricardo entró justo detrás de mí, sosteniendo una carpeta negra que parecía más pesada de lo que era. «¿De qué se trata esto? ¿Vas a disculparte?», preguntó Mariana cruzando los brazos. Había un ligero tono de desafío en su voz, como si creyera que yo estaba allí para admitir culpa por algo. «No exactamente», respondí, colocando los documentos sobre la mesa del comedor. «Estoy aquí para informarles que la casa ha sido vendida». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Las 3 me miraron como si acabara de anunciar que el mundo estaba a punto de terminar. «¿Hiciste qué?», Mariana finalmente logró decir, su voz subiendo una octava. «Vendí la casa», repetí con calma. «Por $2 millones. Tienen 5 días para desalojar». Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, y por un momento pareció perdida. Luego, como siempre, la ira tomó el control. «No puedes hacer esto. Esta casa es de la familia. Es el hogar de mis niñas». «Esta casa era de mis padres», corregí, mi voz gélida. «Y por favor, no finjas que la consideran un hogar. Ustedes la transformaron en un lugar donde yo no soy bienvenida. Hice más por ustedes de lo que cualquiera haría. Les di un techo, envié dinero todos los meses y a cambio recibí desprecio y violencia. Esto termina ahora». Mariana intentó avanzar hacia mí, pero Ricardo, siempre profesional, intervino. «Por favor, señora, mantenga la calma. Aquí están los documentos que prueban la venta. Tienen 5 días para desalojar. Después de ese plazo, cualquier pertenencia que quede aquí será retirada». Sofía fue la primera en reaccionar, dejando caer la taza al suelo, derramando café. «No puedes hacer esto. ¿A dónde vamos a ir?». «Eso no es mi problema», respondí, mirándola fijamente. «Regresen a donde vivían antes, o busquen otra solución. Ya no pueden quedarse aquí». Camila comenzó a llorar, o al menos lo intentó. Había algo teatral en la manera en que se limpiaba los ojos, lanzándome miradas que pedían misericordia. «Por favor, Elena, sabes que necesitamos esta casa. No tenemos a dónde ir». Por un momento, sentí una punzada de duda. Pero entonces recordé el sonido de sus risas cuando el vaso se estrelló contra mi rostro, y la duda desapareció. «Es fácil pedir perdón ahora, ¿no?», pregunté, mi voz más fría de lo que creí capaz. «Pero no sirve de nada. Todo lo que hagan a partir de ahora será en vano. Ustedes tomaron sus decisiones, y ahora lidiarán con las consecuencias». Mariana intentó argumentar una vez más, pero Ricardo le entregó una copia del contrato de venta y un aviso formal de desalojo. La incredulidad en su rostro era casi cómica. «2 millones», susurró, como si eso fuera la mayor ofensa de todas. «Sí», confirmé, tomando mi bolso y dirigiéndome hacia la puerta. «Y no se preocupen, estoy segura de que encontrarán cómo arreglárselas. Al fin y al cabo, siempre dijeron que yo no sabía lo que era luchar, ¿verdad?». Salí sin mirar atrás, pero podía sentir sus miradas quemándome la espalda. Cuando me subí al coche, Ricardo me lanzó una sonrisa discreta. «Estuvo bien hecho», dijo. «No fue fácil», admití, mirando la casa por el retrovisor. «Pero era necesario». Mientras el coche se alejaba, sentí algo nuevo crecer dentro de mí.
Era el peso que finalmente se liberaba, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba libre. Pero esa libertad tenía un precio, y aún tendría que lidiar con las cicatrices que habían quedado. Los 5 días pasaron más rápido de lo que imaginé, pero cada uno de ellos estuvo marcado por una inquietud que parecía crecer dentro de mí. No volví a la casa desde el día en que entregué el aviso, pero mi abogado me mantuvo informada de cada movimiento. Mariana y mis primas estaban en completo desespero. Intentaron de todo: visitas a la oficina de Ricardo, llamadas que no atendía, incluso mensajes llenos de promesas y disculpas tan falsas como las lágrimas que derramaron aquel día. En la mañana del 5.º día, decidí que no estaría allí para verlas partir. Era un límite que necesitaba establecer para mí misma. No quería presenciar las manipulaciones finales, los últimos intentos de jugar conmigo. En cambio, me senté en el sofá de mi casa, sosteniendo una taza de café, esperando que Ricardo me confirmara que todo estaba resuelto. Cuando finalmente sonó el teléfono, la voz tranquila de mi abogado trajo un alivio que recorrió todo mi cuerpo. «Elena, ya se han ido. La casa está oficialmente desocupada». Agradecí y colgué, pero la sensación de victoria que esperaba no llegó de inmediato. Había un vacío extraño, como si una parte de mí todavía estuviera atrapada en esa casa. No en las paredes, ni en el techo, sino en los recuerdos que construí allí, en las raíces que ahora necesitaban ser cortadas de una vez por todas. Supe por Ricardo que habían vuelto a la antigua casa, la misma que se inundaba cada vez que llovía. Sofía y Camila consiguieron trabajos como camareras en un restaurante, mientras que Mariana empezó a trabajar como limpiadora en un hotel. Era difícil imaginar a esas tres que tanto menospreciaron mi ayuda, viviendo ahora de manera tan modesta. Pero, al mismo tiempo, sentí que era justo. No era venganza, solo el peso de las elecciones cayendo sobre ellas. Por más cruel que pudiera parecer, no sentí pena. Pensé en cómo se rieron de mí, en cómo Mariana lanzó esas palabras crueles en el momento en que estaba más vulnerable. Ellas nunca me vieron como familia. Entonces, ¿por qué debería seguir preocupándome por ellas? Aún así, la casa de mis padres seguía viva en mi mente, como si me llamara de vuelta. Esa tarde decidí que necesitaba verla una última vez. Tomé las llaves que todavía tenía conmigo y conduje hasta allí, con el corazón pesado. Cuando estacioné enfrente, el silencio parecía más profundo que nunca. Entré despacio, los pasos resonando en los pasillos vacíos. Los muebles que habían quedado estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de un pasado que ya no podía tocar. Pasé los dedos por la mesa del comedor, recordando las comidas que compartía con mis padres. El aroma familiar de madera vieja aún estaba allí, pero ahora mezclado con algo que no reconocía. En el cuarto de mis padres, me senté en la cama que no había sido usada en meses. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas, cálidas y silenciosas. No lloraba solo por la pérdida de ellos, sino por la pérdida de lo que la casa representaba. Había sido un símbolo de amor, y ahora era solo un recuerdo manchado por el desprecio y la traición. «Lo siento», susurré, como si mis padres pudieran escucharme. Intenté, hice lo mejor que pude, pero llegó un momento en el que ya no podía más. Dejé la casa poco después, cerrando la puerta por última vez. Mientras conducía de vuelta, algo dentro de mí finalmente se liberó. Ya no era mi responsabilidad cargar con el peso de esa casa o de las personas que se aprovecharon de mí. Ahora podía concentrarme en algo nuevo, un futuro que era solo mío, sin las ataduras del pasado. Y aunque el camino por delante era incierto, sabía que finalmente estaba yendo en la dirección correcta. Después de cerrar la puerta de esa casa por última vez, sentí como si hubiera dejado una parte de mí allí. Era extraño. Parte de mí creía que debería estar en paz, pero otra parte, más pequeña y obstinada, cuestionaba si había hecho lo suficiente para realmente seguir adelante. Volver a mi casa alquilada me trajo una especie de consuelo que no sentía desde hacía mucho tiempo.
Era sencilla, sin lujos, pero era mía. Por primera vez ya no tenía que lidiar con mensajes ni llamadas de Mariana. Ninguna manipulación emocional, ninguna falsa gratitud. El silencio era liberador. Decidí enfocarme en algo que siempre me daba energía. Mi empresa. Había comenzado como un pequeño proyecto, una idea que nació de largas conversaciones con mis padres sobre independencia y trabajo duro. Ellos siempre creyeron en mí, incluso cuando yo dudaba de mí misma. Ahora, la empresa estaba creciendo, y sabía que este era el momento de invertir aún más en mi futuro. Pasé semanas dedicándome al trabajo. Cada día estaba lleno de reuniones, nuevos contratos y planes de expansión. Me arrojé a ese universo con una determinación casi obsesiva. No era solo una forma de distraerme, era la prueba de que podía construir algo sin depender de nadie. Las noches, sin embargo, eran más difíciles. Después de que terminaba el trabajo y la casa quedaba en silencio, los pensamientos aparecían. Preguntas inevitables sobre lo que significaba empezar de nuevo, sobre quién quería ser a partir de ese momento. Los recuerdos de la casa de mis padres y de las traiciones seguían rondando mi mente, pero con menos frecuencia. Fue en una de esas noches cuando decidí reorganizar mis finanzas. Necesitaba algo que me conectara con el futuro que quería construir. Revisé presupuestos, calculé inversiones y, con sorpresa, descubrí que la venta de la casa me había dado una libertad financiera que nunca había considerado realmente. Por primera vez, podía planear algo grande, algo solo para mí, así que compré un pequeño espacio en el centro de la ciudad. Era una oficina sencilla, pero era todo lo que necesitaba. El cambio de escenario hizo maravillas. La energía de ese lugar, lleno de ventanas amplias y vistas a la ciudad, me inspiraba cada día. Allí podía crear, crecer y sentirme completa. Pero, aunque el trabajo era satisfactorio, algo seguía faltando. No sabía exactamente qué era, pero sentía la ausencia de algo que ninguna conquista profesional podía llenar. Tal vez fuera compañía, alguien con quien compartir las victorias y las derrotas. Pero la idea de confiar en alguien nuevamente era aterradora. Aún así, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Comenzaba a creer que, así como mi vida profesional había renacido, también podía reconstruir mi vida personal. Era un pensamiento tímido, pero persistente, que sabía que no podría ignorar por mucho tiempo. Fue durante un evento corporativo cuando todo cambió. Mi trabajo me llevó a una conferencia de emprendedores, donde la energía en el ambiente era casi palpable. Las personas intercambiaban ideas y apretones de manos, todos con historias de superación y logros que contar. Yo estaba allí más como espectadora que otra cosa, absorbiendo todo, pero sin expectativas reales más allá de ampliar mi red profesional. Fue entonces cuando vi a Santiago. Estaba en el escenario, presentando un proyecto innovador sobre sostenibilidad en los negocios. Su postura era confiada, pero no arrogante. Su tono, inspirador sin ser pretencioso. Cuando terminó, los aplausos fueron ensordecedores, y me sorprendí a mí misma aplaudiendo con más entusiasmo del que esperaba. Después de la charla, hubo una recepción, y para mi sorpresa, Santiago se acercó mientras observaba las mesas de aperitivos. «Espero que no estés pensando en irte antes de que podamos conversar», dijo, con una sonrisa fácil. Hablar con él fue diferente. No era solo el típico diálogo superficial que ocurría en estos eventos. Santiago parecía genuinamente interesado en mis ideas, en mi trayectoria, y, de alguna manera, hizo que hablar sobre mi historia no se sintiera como una carga. No preguntó sobre Mariana, ni sobre las complicaciones familiares, y eso fue un alivio. Salí de ese evento con algo más que contactos profesionales. Salí con la sensación de que algo nuevo estaba comenzando. Santiago empezó a enviarme mensajes, primero sobre trabajo, luego sobre pequeños detalles del día. Descubrí que tenía un sentido del humor agudo y una amabilidad poco común. Nuestras conversaciones pronto se convirtieron en encuentros. Fuimos a cafés tranquilos, paseamos por parques e incluso cocinamos juntos una noche que terminó en risas y más cercanía de la que estaba lista para admitir. Santiago era diferente de cualquier persona que había conocido.
No intentaba impresionarme ni salvarme. Simplemente estaba allí, a mi lado, de manera sincera y auténtica. La barrera que había construido alrededor de mi corazón comenzó a ceder. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez confiar en alguien nuevamente era posible. Santiago era paciente, nunca presionaba, y sabía que, con él, podía encontrar algo que siempre me había parecido inalcanzable: equilibrio. Fue durante una cena a la luz de las velas, en una noche donde la ciudad parecía más silenciosa de lo normal, cuando me di cuenta de algo. Mientras hablábamos sobre viajes que queríamos hacer y sueños que aún no habíamos alcanzado, me di cuenta de que, finalmente, era feliz. Era una felicidad discreta, sin exageraciones, pero real. Santiago no era la solución a todos los problemas que enfrenté, pero era un recordatorio de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Y en ese momento, decidí que estaba lista para abrazar la mía. El renacer no ocurrió de golpe. Llegó en capas, como un rompecabezas que solo tiene sentido cuando todas las piezas están en su lugar. Estaba construyendo algo nuevo, algo que finalmente sentía como mío. Mi empresa crecía con estabilidad. Santiago se volvía una presencia constante y significativa en mi vida, y poco a poco comencé a ver el futuro con un optimismo genuino. Fue curioso cómo, con el tiempo, la rabia y el dolor que Mariana y mis primas causaron fueron desvaneciéndose. No porque las hubiera olvidado o perdonado, sino porque entendí que seguir cargándolas conmigo solo prolongaría el control que ejercían sobre mi paz. Decidí que no quería que mi pasado definiera mi presente. Supe, a través de conocidos, que Mariana seguía trabajando como limpiadora en un hotel barato. Su vida se había estabilizado de forma modesta, pero nunca recuperó el nivel de vida que una vez dio por sentado. Sus hijas, Sofía y Camila, continuaban trabajando como camareras en un restaurante local. Algunas personas dijeron que habían madurado, pero nunca intenté averiguarlo. Para mí, era suficiente saber que estaban sobreviviendo. Nunca volví a tener contacto directo con ellas, y no lo extrañé. Ellas tampoco me buscaron, lo cual, en el fondo, fue un alivio. La barrera que levanté entre nosotras era más que una decisión práctica, era un acto de autopreservación. No quería correr el riesgo de que alguna de ellas intentara nuevamente infiltrarse en la vida que estaba construyendo. En cuanto a mí, la venta de la casa de mis padres trajo más que dinero, trajo libertad. Fue difícil al principio, pero ahora veo que fue necesario para desvincularme del peso del pasado. Con parte del dinero, invertí en la expansión de mi empresa y en algo que había pospuesto durante mucho tiempo: un nuevo hogar. Compré una casa en un barrio tranquilo, llena de luz natural y con espacios que podía transformar en algo que reflejara quién soy ahora. No era grandiosa, pero era perfecta para mí. Cuando entré por primera vez, sentí algo que no había sentido en años: pertenencia. Ese espacio era mío, un símbolo de lo que había logrado por mí misma, sin depender de nadie. Santiago estuvo a mi lado en cada etapa de esa transición. Nunca intentó ser el centro de mi vida, pero siempre estuvo allí, un apoyo discreto e inquebrantable. Cuando colgamos juntos los primeros cuadros en la sala, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la mujer que intentaba complacer a todos o que aceptaba lo que le imponían. Era alguien que sabía lo que merecía y que estaba dispuesta a luchar por ello. En el trabajo, las cosas también florecieron. Mi empresa, que comenzó como un pequeño proyecto, ahora era reconocida como innovadora y con impacto. Invertí en jóvenes talentos, creando un entorno laboral donde las personas se sentían valoradas. Fue como si, al sanar mis propias heridas, pudiera ayudar a otros a crecer también. Cuando pienso en lo que ocurrió con Mariana, Sofía y Camila, ya no siento rencor, solo un distanciamiento tranquilo. Ellas tomaron sus decisiones, y yo tomé las mías. Sus vidas siguieron un rumbo que reflejó sus acciones, al igual que la mía. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que ha triunfado. No con una victoria ruidosa, sino una victoria que se siente en el silencio de las mañanas.
en la sonrisa espontánea que aparece cuando menos lo espero. No tengo todas las respuestas, pero sé que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Mi camino me enseñó algo fundamental. A veces es necesario romperse para reconstruirse. El vaso de vidrio que Mariana arrojó fue un punto de quiebre, pero también el inicio de algo más grande. No fue solo mi piel la que sobrevivió a los fragmentos, fue mi esencia. Y ahora, mientras me preparo para un nuevo día en la oficina, con Santiago enviándome mensajes sobre la cena que estamos planeando para el fin de semana, siento que finalmente estoy exactamente donde debería estar. Ya no estoy definida por lo que perdí, sino por lo que he conquistado. Esa es, al final, la mayor lección que aprendí. A veces necesitamos dejar ir algo para poder volver a ser completos.